A 24 horas de lo ocurrido, ¿sí? Las expresiones por parte de aquellos que tienen responsabilidades. También la presencia, en este caso, de nuestra casa, el rector Luis Negretti. Bienvenido, Luis. Gracias, Héctor. Sí, momentos difíciles, pero dentro de la reflexión, y por ahí ya vamos a estar compartiendo parte de la expresión que tuvieron en conjunto la Universidad Nacional de Villa María, pero entiendo que hay un párrafo que es indicativo de lo que hay que cambiar. Si entendemos que hay que poner un punto y aparte, y eso nos sale bien, el hecho de quitar el odio que se está viviendo es elemental, ¿no? Responsabilidad de todos. Sí, bueno, la primera vez que me toca venir a UniTV Noticias por un tema tan triste. Normalmente son anuncios y reflexiones acerca de la marcha de la universidad, en este caso un hecho que todavía nos tiene totalmente consternados, que nos entristece. Y bueno, hoy el Consejo Superior, que es el máximo órgano de deliberación que tiene la universidad, donde están representados docentes, no docentes, estudiantes, graduados, graduadas, se ha expresado, es la expresión de la comunidad universitaria, repudiando el hecho, solidarizándose con la señora presidenta y con su familia, pero también llamando a la reflexión. Yo creo que dentro de esta situación que pudo, como dijo el intendente recién, ser aún más trágica, coincido que ha sido un milagro que no haya pasado, pero que frente a esta situación tan dolorosa, tan triste, realmente que podamos sacar alguna conclusión, alguna reflexión válida y que podamos llevar a la agenda de la comunidad esta cuestión de los discursos del odio, de la violencia en los distintos tipos de manifestaciones, que provienen fundamentalmente muchas veces de distintos sectores, que es una porción, no es toda, pero es una porción que hace mucho ruido, de la dirigencia política, que tienen cabida en los medios de comunicación, que las reproducen permanentemente, de distintos sectores sociales y también de ciudadanos comunes, que no solo sienten con algún tipo de violencia o de odio, sino que la exteriorizan, y no solo que se quedan en el sentimiento y la exteriorización, sino que también lo hacen público. Y no se dan cuenta que en esa exteriorización y en esa publicidad del odio y la violencia pueden generar la violencia en los hechos, como ha pasado en la jornada de ayer. La verdad que es muy triste, y como universidad tenemos una enorme responsabilidad de reflexionar con nuestros estudiantes, reflexionar con nuestros compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras, y también, ¿por qué no?, producir conocimiento al respecto. La cuestión de las fake news, del discurso del odio, un tema que está muy presente en el ámbito de los comunicadores y comunicadoras. Hay equipo de investigación que trabaja la temática y creo que la universidad tiene que profundizar esa línea, porque por un lado está la libertad de expresión, que es un principio que es fundamental en nuestro sistema representativo, republicano, democrático, pero no hay ningún derecho que sea absoluto. Y la libertad de expresión tampoco lo es. Y si eventualmente hay que sujetarla a algún tipo de revisión, eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que debatirlo, reflexionarlo y regularlo como corresponde. Habrá que cambiar algunos protocolos a la hora de justamente hablar de libertad de expresión y expresiones que son muy poco felices, en un discurso del odio que nos cabe una reflexión desde todos los lugares. Digamos, en esto tenemos que hablar de la oposición en su conjunto y también del oficialismo, porque también hay expresiones que seguramente tendrán que juntarse del oficialismo. No son todas las voces, ni de uno o del otro lado, pero de los dos lados hay un discurso del odio que se ha radicalizado en la Argentina, y esto hay que cambiarlo, nos tiene que servir al menos esto para cambiarlo, porque si no lo cambiamos vamos a seguir con esta senda, lamentablemente, de una violencia que se genera justamente y que no se enmarca, pero de alguna manera el hecho de repetirlo de los medios de comunicación, no solamente que no ayudamos, sino que potenciamos esto. Así es, no hay un sector político o ideológico que sea el dueño absoluto del discurso del odio. Sí, obviamente vemos referentes internacionales y nacionales. A nivel internacional, figuras como Trump o Bolsonaro hacen del discurso del odio una política permanente, pero también en el otro extremo del arco ideológico existen expresiones que son violentas. Lo charlamos recién con los compañeros de la radio, cuando se la trata de gorda a la diputada Carrió, exdiputada Carrió, o de borracha a Bullrich, o bueno, a Mauricio Macri en su momento, cuando una especie de lema de campaña era insultar a la madre. Verdaderamente son discursos violentos, ¿no? Y hay que condenarlo, hay que dejar de utilizarlos, hay que dejar de reproducirlos, y si se exteriorizan o se reproducen,
condenarlos, trabajar mucho la educación, particularmente con nuestros hijos. Todos tenemos cosas para hacer en nuestros hogares, charlarlo con nuestras familias, que el odio y la violencia no nos llevan a ningún lugar y que si buscamos una sociedad que dialogue, pacífica y que pueda reflexionar, llegar a consensos, el camino nunca puede ser la violencia y el odio. Así que, por lo tanto, la universidad no solamente lo plantea, sino que lo va a llevar a la práctica, inclusive a las aulas. Así lo hemos recomendado desde el Consejo Superior, que podamos tomarnos todos los docentes un momento dentro de nuestras clases a partir del lunes. La mayoría de las asignaturas tienen algo que ver con estas temáticas. Uno puede linkear y vincular esta cuestión con lo que pasa dentro del aula. Y bueno, y tratar de reflexionar junto con nuestros estudiantes, que son futuros profesionales universitarios, graduados de la universidad pública y que evidentemente tienen que tomar una posición y adherir a una forma de conducirse que vaya a tono con la democracia, con los valores de la paz, con los valores del diálogo y del consenso. Desde lo personal, ¿qué te pasaba cuando, seguramente como nos pasó a la mayoría de nosotros, en algún momento de la noche te encontraste con las imágenes que eran tan claras de lo que ocurrió? Héctor, nosotros rondamos los 50 años y tenemos un vago recuerdo de la dictadura. Yo recuerdo, sí, Malvinas, un poquito de lo anterior, pero era un niño. Hemos vivido casi 40 años en democracia y esto es de los libros de historia, los atentados contra un presidente, en este caso una vicepresidenta, los últimos planteos contra el régimen democrático fueron en los años 80 y todos los argentinos salimos a defender nuestro sistema. Entonces, obviamente que a todos seguramente nos desubicó, nos pareció inverosímil, hasta que uno ve el video y se da cuenta de la gravedad del hecho. Y verdaderamente también no pude dejar de pensar de que nuevamente se trata no de una mujer apuntando y disparando con un arma a un hombre, ni de un hombre a otro hombre, sino nuevamente, una vez más, de un hombre disparándole a una mujer. Entonces también esto está atravesado por una cuestión de género, de violencia hacia las mujeres, violencia política, violencia real, también violencia simbólica. La verdad que es un hecho absolutamente repudiable, pero repito, ojalá que sirva para instalar estos debates que muchas veces los medios de comunicación los evitan o confunden, que es un ataque a la libertad de expresión y que de ninguna manera lo es, porque como dije al principio, la libertad de expresión tampoco es ilimitada, tampoco es un derecho absoluto y eventualmente si hay que protegerla a través del buen uso o del uso reflexionado, racional, bueno, habrá que regular estos discursos de violencia que traen aparejada este tipo de acciones en definitiva. Lo que yo veo, o en realidad en buena parte de la tarde, en los medios de comunicación, es que todavía esa conciencia de entender de que hay que terminar con el discurso del odio de uno y del otro lado todavía no se terminaba. ¿Sos optimista de que pueda haber un punto de aparte después de esto? Creo que al menos se va a reflexionar sobre el tema. Creo que los espacios académicos tenemos que producir conocimiento al respecto. Y es difícil porque vivimos en una sociedad muy radicalizada, donde hay elementos de la llamada posverdad que están muy presentes, es decir, la construcción de una verdad paralela. La verdad que nadie podría analizar esto como una puesta en escena, es imposible, sería fácilmente desarticulable, pero igualmente hay mucha gente que realmente lo cree y eso es el producto de una construcción mediática muy poderosa. Y bueno, desbaratar eso es muy, muy complejo. Repito, esto no tiene ningún dueño partidario, político, ideológico. Lo sufren todos los sectores y verdaderamente hay que trabajar para erradicarlo si queremos construir una sociedad mejor. Porque la grieta está, todos lo sabíamos, pero bueno, ahora ya pasamos cualquier límite que podíamos llegar a pasar, lo terminamos pasando ahora. No nos queda otra que volver atrás, que replantearnos todo porque a todos nos queda claro de uno y otro lado que este no va a ser el camino y cargar también las responsabilidades en lo que es, sobre todo los medios de comunicación y bueno, en materia de enseñanza también, no solamente a las universidades, sino también a nuestros más chicos. Sí, es una deuda social, indudablemente. Trabajar por el diálogo, por el paz, por los consensos, por la no violencia, es una tarea que por supuesto quienes tienen mayor responsabilidad tienen precisamente la mayor carga de trabajar en pos de esos objetivos, pero cualquier ciudadano o ciudadana, desde una maestra de grado, un profesor de secundario, un padre, una madre de familia, tiene una obligación de educar a sus hijos para que esos hijos, los nietos, nietas que vengan en el futuro, puedan vivir en una sociedad mejor que la que hoy estamos viviendo. Gracias por haber venido, Luis. No, gracias a ustedes por invitarme.